Bueno, saludamos también a nuestros hermanos que se encuentran en este en vivo por Facebook y también por YouTube, quienes estarán escuchando luego esta enseñanza. Les saludamos y declaramos en el nombre del Señor que son muy bendecidos también por la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar el tema. El Señor me guió a dar una enseñanza, la cual di el día jueves en la Asociación de Pastores. El Señor me dio ese privilegio y hoy quise compartirla con ustedes. Y se llama Lo que puede suceder mientras adoramos. Lo que puede suceder mientras adoramos. Y antes de ir a esa partecita de lo que puede suceder mientras nosotros estamos en adoración, quiero explicar un poco acerca de qué es la adoración. La adoración es el acto de expresar reverencia, respeto a Dios y comprende la actitud del corazón, la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios, la actitud con la que nosotros nos rendimos, ¿cierto? Porque a veces venimos ante Dios enojados, amargados, a veces venimos ante la presencia de Dios como en son de reclamo, ¿cierto? Y tenemos formas de expresarnos, de muchas formas lo hacemos, pero Él quiere ante todo que haya una actitud de reverencia, una actitud de rendición, una actitud de entrega. Como hoy oraba Ronald y decía que la intimidad nuestra con Dios no es tocar un instrumento y no es cantar y cantar, aunque estas herramientas son buenas y son importantes porque el Señor nos enseña en la Biblia que le cantemos, ¿cierto? Él lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos que cantemos con himnos, con salmos, que nos reunamos y que esas sean las reuniones que se hacen entre los amigos, las personas de la iglesia, y lo adoremos y entremos en momentos de comunión con Él. Pero a veces tenemos diferentes formas de expresarlo, pero la intimidad va realmente desde nuestro corazón. No se puede adorar solamente en la carne. La carne, el alma y el espíritu son un conjunto que se unen, es uno solo, el cual viene delante de la presencia de Dios y nos rendimos ante Él para poder adorar. Cuando no conocíamos al Señor, nosotros no adorábamos. Nosotros lo que hacíamos era saltar, brincar, expresar cosas. Gritaba uno, hacía movimientos con su cuerpo, pero ahí no había adoración para Dios, porque no lo conocíamos y no teníamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero cuando creímos en Jesús, Él mismo es nuestra inspiración para adorar al Padre. Él mismo nos enseña a través del Espíritu cómo debemos adorar, porque esto no nace de la carne, esto nace del Espíritu. Y eso se aprende de Él. No lo sabíamos. Yo me acuerdo, pues en mi caso, me gustaba muchísimo la música, pero yo no tenía ni por la mente de que Dios se deleitaba en que nosotros lo adoráramos. Ni siquiera lo sabía porque nunca había leído esto en la Biblia. Cuando Jesús viene a mi vida es donde empieza el Señor a hacer algo tan especial y a enseñarnos acerca de la adoración al Padre. Y de verdad que no es por la carne, se empieza por el Espíritu, la adoración. Y Él dijo que Él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea que la adoración tiene que ver con algo genuino y sincero que viene de nuestro ser interior. Y cuando eso se aprende, es poderosísimo, es maravilloso todo lo que puede suceder mientras nosotros lo hacemos. Y voy a mirar algunas cositas acá que el Señor me ponía antes de entrar a lo que algunos ejemplos de personas que adoraron y mientras adoraron sucedieron cosas poderosas. Y
la adoración tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios en intimidad, a través de la palabra, a través de la oración, a través de entrar en su presencia, de adentrarnos al lugar secreto y al lugar santísimo, ¿cierto? Es en ese lugar donde se adora. Pues en el alma y en la carne es difícil. El alma a veces está tan enfocada en las circunstancias. El alma pues está en la mente, la voluntad, las emociones, donde a veces estamos tan enfocados en el mundo, en las distracciones, que no podemos verdaderamente hacerlo. Pero cuando estamos conectados verdaderamente a la presencia de Dios, podemos fluir en la adoración de manera sobrenatural. Y ese es el ambiente natural que debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Ese es el ambiente natural. Lo que normalmente debería fluir y suceder en nosotros es fluir en la vida del Espíritu y en la adoración, por cuanto es algo natural en la presencia de Dios. La esencia de Dios es adoración al Padre. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a adorar al Padre. Cuando Él dijo el Padre Nuestro, Él estaba diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él está expresando adoración, Él está expresando palabras de alabanza, de exaltación, de gratitud. Él mismo, Jesús, está levantando adoración al Padre. Su actitud, su corazón, su conducta, su testimonio, todo esto tiene que ver con la adoración al Padre. Cuando tenemos relación con el Padre, nosotros aprendemos a tener conductas en orden aquí en la tierra. En la intimidad se aprende a negarse a sí mismo. Ahí en la adoración se aprende a que la carne se someta a la vida del Espíritu. En la adoración usted aprende también que el carácter se somete al carácter de Cristo, que mi carácter no me va a dominar a mí en mis propias fuerzas, en mi carne voy a hacer lo que yo quiera, sino que el carácter de Cristo toma lugar y empieza a madurarme en áreas donde yo no podía hacerlo. En la intimidad y en ese lugar secreto de adoración, ahí es donde somos formados por Él, para que al salir de ese lugar secreto y exponernos al público, dice que lo que hemos hecho en ese lugar secreto será recompensado públicamente. Y muchas personas van a ver en nosotros la gracia, el favor, el respaldo de Dios. Vamos a ver también que hay un testimonio verdadero de quién está dentro de cada uno de nosotros, por esa vida de intimidad y de adoración ante la presencia de nuestro Padre. Entonces, adoración tiene que ver con nuestra relación plena en Dios. Sin Él no hay nada, y sin Él pues no seríamos adoradores. Ahora que lo que tenemos a Él, somos llamados adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios por ese privilegio, ¿cierto? Voy a hablar algunas palabras que se usan o significan adoración en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 95, verso 6, dice la Escritura: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esta es una invitación que el salmista está haciendo en alabanza, en rendición, en adoración al Padre. Inclinarse, postrarse, arrodillarse, tiene que ver con una actitud de adoración. A veces nos arrodillamos para aparentar, pero Dios no quiere una conducta de estas, porque Él dijo: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está separado de mí. No quiere una actitud de hipocresía y de apariencia. Él quiere un corazón genuino, que así esté postrado, de verdad lo esté adorando, que si está sentado, de verdad lo esté adorando, que si estamos de pie, igual lo estemos adorando, y donde quiera que vayamos, dejemos como ese perfume, ¿no?, que de la adoración.
esa esencia que tiene cada uno de los creyentes dentro, que la misma presencia del Señor emane donde quiera que nos movamos. Como el perfume cuando se aplica y se llena el ambiente de ese aroma, que así sea la presencia de Dios donde quiera que vamos y la gente lo pueda percibir. Hueles algo diferente. Y nosotros mismos decimos, olemos a Cristo. El perfume y el aroma de Dios fluye a través de nosotros, sus hijos. Inclinarnos y postrarnos, como dijo el salmista: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor. Yo les decía a los pastores, les decía, esto no ha pasado de moda. A veces la iglesia quiere irse como a los extremos en el modernismo. Y la iglesia, las épocas y todo lo que estamos viendo, los cambios y todo, no van a hacernos salir de lo que dice Dios en su palabra. Y en la Biblia dice, no, pero eso es el antiguo pacto. No, pero en el nuevo también personas se postraron, inclusive cuando algunas personas vieron a Pedro que hizo, no me acuerdo en qué escena, cuando a Pablo lo pica la víbora, lo muerde la serpiente, él la sacude, pero es que las personas que estaban pensaron que él era un dios y lo querían adorar a él, y él les dice no. Pedro también tuvo otra experiencia donde alguien se postra y lo quiere adorar, y él le dice no, la adoración es para Dios, no para los hombres. Y hay otro, no me acuerdo ahorita, pues me vino esto ahorita a mi mente. Hubo otro que fue Juan, que cuando él vio un ángel, él se postró ante el ángel y el ángel le dijo: no me adores, yo no soy Dios, es a Dios a quien debemos adorar. Pero ellos tuvieron una actitud ¿de qué? De reverencia, y se postraron delante de Dios. ¿Será que hay alguien que se pueda resistir ante la presencia de Dios? Muchas veces uno siente tanto esa presencia de Dios que uno quisiera quedar tendido en el piso totalmente, eso es como quedar deslumbrado, como quedar impactado por esa gloria de Dios, de tal manera que uno quisiera como que la tierra se abra y uno estar ahí metido. No sé cómo describir eso, pero estar verdaderamente ahí, totalmente rendido a los pies del Maestro, es muy hermoso. Y veamos que en Primera de Crónicas 29:20, primer libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 20, dice también algo muy bonito. 29:20 dice la palabra del Señor: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Mire que el mismo David guió al pueblo a que se postraran, a que adoraran al Señor, y ellos sabían que para adorar al Señor debían postrarse, o sea, es hacerse más pequeño, recordar que no somos Dios ni somos más que Él. Estamos teniendo una actitud de reverencia y una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Amén. ¿Quién es más grande? Dios. Nosotros no somos más que Él. Nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales, pero nosotros no podemos ser más que Él. Él es el dueño de la gloria, de la honra y el poder y de toda adoración. Y nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Solo el pueblo de Dios tiene
este gran privilegio. Fuimos creados para adorarlo a Él. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Este es un gran privilegio que el mundo no lo tiene. Solo los hijos de Dios. Él nos revela esto para que lo vivamos y lo disfrutemos en su presencia. Entonces, en medio de la adoración no queremos perder el rostro de Dios. Diga, yo no quiero perder el rostro de Dios. Esto no puede ser, pues el rostro de Dios, permanecer la intimidad con Él desde nuestro espíritu con su espíritu, siendo uno con Él, es y será siempre lo mejor que nos puede suceder a los hijos de Dios. Buscar su rostro mientras pueda ser hallado, dijo en uno de Isaías. En Isaías dice: busquen mi rostro mientras pueda ser hallado. Él nos halló, Él nos buscó primero, ahora somos de Él. Por lo tanto, ahora buscamos su presencia en la intimidad, en ese lugar secreto. No nos quedamos en la entrada del atrio, no nos quedamos en el lugar santo, sino que Él nos llevó a un lugar mucho más especial, a estar cara a cara con Él, al lugar santísimo. Ahí es el lugar, y ahí es donde Él quiere que permanezcamos, en la intimidad con Dios. ¿Qué sucede ahí? En la intimidad con Dios va a venir revelación, sabiduría, discernimiento, dotación espiritual de los dones del Espíritu que Él quiere entregarnos. En la adoración usted es guiado por el Espíritu Santo, porque el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y en medio de esos momentos de adoración, de intimidad con Él, usted va a recibir muchas instrucciones de parte de Dios. Va a ser guiado hacia el llamado, hacia el propósito, hacia lo que Dios quiere que usted lleve a cabo en esta tierra. ¿Para qué fue enviado? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tiene que hacer? ¿Será que Dios lo quiere usar en cualquier área? Claro que sí. Dios ha puesto en nosotros un potencial espiritual que no se puede quedar allí escondido. Él puso de ese depósito de Él dentro de nosotros, que somos vasos de barro. Él puso en nosotros su presencia, este tesoro tan precioso del cual no podemos dejar escondido. Tiene que salir a la luz. ¿Y cómo se quitan las barreras, los miedos, los argumentos? Cuando entramos en la adoración y en intimidad constante con el Señor, conociéndolo a través de la palabra. Entonces todo esto fluirá y empezará a desarrollarse en cada uno de nosotros, los dones, los talentos, esa riqueza de la gloria de Dios, y empezará a fluir, y usted será un instrumento de bendición en las manos de Dios, porque es llamado también para servir. La adoración tiene que ver con el servicio. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? ¿Cómo? Cuando anunciamos las buenas nuevas, porque estamos en intimidad con Dios, usted sabe ir al incrédulo, usted sabe ir al idólatra, usted sabe ir al que está en las drogas, al que está en el alcoholismo, al que está en diferentes cosas en el mundo. Usted está lleno de la presencia de Dios, porque está en un lugar de intimidad, que ya fue rescatado por Él, que ya fue ministrado por el Señor. ¿Qué hace? Entonces usted va y da de lo que recibió en ese lugar de adoración, en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad. Usted va, imparte a otros y no tiene temor de hablar, porque está en ese lugar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a tener miedo de hablarle a otros? Ante todo seremos es como que es una fuerza sobrenatural que nos impulsa a hablar. Eso sucede, todo eso sucede en ese lugar secreto, en el lugar santísimo, en el lugar donde adoramos. Y la palabra servir significa o tiene que ver con adoración.
Deuteronomio 6:13 dice también algo en el verso 13, ¿sí? Verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, tres cosas a las que el Señor nos llama, y esto tiene que ver con adoración, entrega, consagración a Él. Al Señor tu Dios o a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿A quién debemos servir? Al Señor. ¿Por qué en la iglesia nos forman? Porque uno a veces dice, pero ¿cómo yo voy a llegar allá a sentarme a una silla, a recibir enseñanza y a hacer un montón de cosas y que después me pongan a barrer, a trapear, a limpiar sillas, que después me digan que vaya y evangelice, que después me manden a que de pronto predique un mensaje o me pongan a cantar, que después me manden a abrir una obra? ¿Cómo así? ¿Por qué a mí estas cosas? Porque Dios le ha hecho un llamado. Y cuando usted lo entiende, en ese lugar secreto, usted ha sido empoderado con una dotación espiritual poderosa y especial para llevar a cabo un propósito. Pero ¿cuándo yo lo voy a hacer? Cuando usted es convencido por estar en ese lugar secreto y usted dice, no, Dios me llamó y yo lo tengo que hacer, aunque tengo labores seculares, aunque tengo una familia, aunque tengo muchos compromisos en la vida. Dios es mi prioridad y por lo tanto Él me llamó a servirlo, yo lo haré. Por encima de todo esto, sí, se vuelve algo así. Así fue como Él me llamó. Uno no tenía en la mente, o en mi caso, ninguno de estos pensamientos: servir a Dios, cantar para Dios, predicar. Yo no sabía de eso. No lo conocía, no entendía, ni por la mente se me había pasado. Y siendo joven de 19 años, Él me llama y allí es donde empieza toda una historia que estaba escrita para mí. Y ahí empieza el Señor a hacerlo como Él quiere, hasta el día de hoy. Y muchas cosas de los sueños que habían en mi carne, no en la voluntad de Dios, que eran mi carne apasionada por ciertas cosas que quería hacer y soñaba con eso, Dios dijo, no, mis pensamientos son mayores que los tuyos y mis caminos totalmente diferentes a los tuyos, y me encaminó a un futuro mejor y mayor, del cual no me arrepiento. Ahí está. Entonces entendí que servir tiene que ver con adoración. Miren Malaquías 3:18 rápidamente, porque apenas voy en la introducción. Se me está yendo el tiempo. Malaquías 3:18. ¿Lo tiene ahí? Que lo leo más rápido acá. Dice la palabra: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ustedes pueden discernir. ¿Por qué? Porque por la vida del Espíritu y de la comunión que tenemos con el Padre en la adoración, usted aprende a discernir qué es lo que agrada a Dios. Y dice que ustedes, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo. ¿Quién es el justo? Los que tenemos acceso a ese lugar secreto, ¿cierto? Los hijos de Dios. ¿Y quién más dice? Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, el que adora, el que sirve, el que dedicó su vida a Él. Entre el justo, el que sirve, y entre el que es malo. Usted discierne ahora que la vida que usted lleva no es una vida mala, es una vida de victoria, es una vida de triunfo. Aunque pasamos dificultades, aunque la tierra se remueva, el Señor promete que siempre estará con nosotros. Y Él dice que entre el que sirve y el que no le sirve, usted no puede ser de ese grupo del que no le sirve. Usted fue llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad, y ahí está incluido el servicio a Dios.
Entonces ¿esto viene de Dios? Sí, esto viene de Dios. Servir al Señor es un gran privilegio. Sabe que se ganan coronas, se ganan piedras preciosas cuando ganamos almas para Cristo, cuando servimos al Señor, cuando ponemos por obra todo lo que Él nos entregó. Hay recompensas grandes en el cielo, pero también aquí en la tierra. Gloria a Dios. ¿Es maravilloso entonces el Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? Y esto es vida de adoración. Esto tiene que ver con adoración. Mire, también otra palabra que tiene que ver con adoración es bendecir. Él nos bendijo a nosotros. Ahora nosotros también tenemos la bendición de bendecirlo a Él. Y por lo bendecidos que somos en Él, nosotros también tenemos autoridad para bendecir a otros, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestro servicio. Cuando servimos al Señor, estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Pero si yo no adoro, si yo no entro al lugar secreto, si yo no conozco la Escritura, si no soy movida por el Espíritu de Dios, pues entonces yo no tendré una vida o una buena relación con mis hermanos en la fe. Porque a veces maltratamos, porque a veces ofendemos, porque a veces tenemos actitudes incorrectas, porque a veces nos falta más estar en ese lugar de adoración. Recuerde que esto tiene que ver con conductas, tiene que ver el comportamiento de cada uno, el testimonio. Y no es por apariencia, debe ser natural en nosotros. Fluir en amor con los demás. De lo que he recibido en la presencia del Padre, de eso debo dar. Y para bendecir, yo necesito estar entendiendo que como Él me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, yo tengo autoridad para bendecir. Amén. ¿Se acuerdan que leímos que David enseñó al pueblo y le dijo: bendigan al Señor y póstrense, humíllense, ríndanse? Ahí en Crónicas lo leímos ahorita, y les decía: bendigan al Señor. Nosotros bendecimos hoy a nuestro Padre. Él nos ha bendecido a nosotros y ahora bendecimos también a los que nos rodean. Todo esto tiene que ver con adoración. Ahora sí, quiero entrar entonces, conociendo como este preámbulo de palabras que significan adorar. Ahora vamos a ver lo que sucede mientras adoramos, cosas muy poderosas. ¿Qué nos puede suceder? Victoria. ¿Qué hay? Victoria. En medio de circunstancias, usted puede ver la obra del Señor tan poderosa manifestada a su favor. Mientras cantamos, mientras oramos, mientras tenemos tiempos de ayuno, mientras estamos sentados en un lugar escuchando la palabra de Dios, ¿qué puede estar sucediendo en el ámbito espiritual? Diga: cosas poderosas. Sí. Y vamos a ver que en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, hubo una situación tremenda allí. Un rey llamado Josafat tiene unas amenazas, le hacen saber que vienen 3 ejércitos poderosos contra él para destruirlos y quitarles todo. Entonces Josafat toma una actitud reverente delante de Dios. Él estaba muy angustiado al saber esta noticia de estos que venían 3 ejércitos enemigos contra él y contra su pueblo para destruirlos. ¿Qué hace usted ante una noticia de estas? Vienen los enemigos, nos van a quitar la casa, nos van a destruir, van a acabar con nuestra familia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a defendernos con lo que encontremos? ¿O vamos a la presencia de Dios para pedir y solicitar su ayuda? Josafat tomó la decisión muy sabia. En el versículo 3 dice:
Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué hizo? Se inclinó, se humilló. ¿Qué estábamos hablando acerca de palabras que significan o tienen que ver con adoración? Postrarse, inclinarse, arrodillarse. Él se postró delante de Dios, se humilló para consultar a Jehová. Inclinó su rostro, se humilló, siendo el rey, siendo la autoridad de ese pueblo. ¿Sabe? Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios para humillarnos en su presencia, pero también para hallar el favor de Dios. Cuando Él se rinde, cuando Él se humilla, Él está pidiendo a Dios guianza, sabiduría, porque no sabía qué hacer ante esta situación tan tremenda. En el verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mire, vuelve y usa la adoración. ¿Qué hace? Se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo el pueblo, lo que veían hacer a la autoridad, el pueblo también lo hacía. Nosotros, los que ejercemos una autoridad delante de un pueblo, somos ejemplo para el pueblo. Y si nosotros nos rendimos, si nosotros nos humillamos, si nosotros hacemos estas cosas, no para aparentar, vuelvo y digo, sino verdaderamente delante de Dios con un corazón sincero, mire, este ejemplo servirá para que las personas también aprendan a hacerlo delante de Dios. Si usted se inclina en su casa para orar, sus hijos verán su ejemplo. Si usted se inclina en cualquier lugar donde Dios le diga que se postre, que se humille, muchos seguirán su ejemplo y van a ver que Dios es poderoso para orar. Este rey se humilló y clamó a Dios, y Dios trajo palabra sobre uno de los siervos. Dice que en el verso 14, leamos desde el 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Mire, todo el pueblo, incluidos los niños, las mujeres. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire estas palabras poderosas que fluyeron de la actitud de un corazón rendido en la presencia de Dios. Dios toma a esta persona y empieza a dar una palabra de poder, de aliento, de guianza, porque luego le dice en el verso 16: mañana tendréis contra ellos, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mire todo lo que el Señor les habló en ese momento. Entonces Josafat vuelve allí y se inclina rostro a tierra. No le importaba quién lo estaba viendo, pues el pueblo sabía que Josafat temía a Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Y asimismo todo Judá se inclinó. Todo el pueblo hizo lo que el rey hizo. Se inclinaron delante del Señor y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En medio de dificultades, Él nos llama a adorar, no a pelear. Hay días donde Él dice:
y tenemos que pelear la batalla de la fe, y la adoración es pelear esa batalla de fe, donde Él dijo, estén quietos. Y dice, ¿cómo? ¿Quieta? No, yo lo que tengo es que ir a buscar quien me ayude a endeudarme, voy a ir al banco, voy a ir a no sé dónde, voy a ir a no sé quién, tengo que hacer algo porque esto no se puede quedar. Y sí, tenemos que movernos, pero en fe, guiados por el Espíritu Santo. Yo les he contado de mis testimonios, y uno de ellos, el de mi casa, cuando el enemigo nos quería arrebatar esa casa, cómo fue peleada en solo oración, adoración, alabanza. Y claro, teníamos que ir a movernos a ciertos lugares, pero el Señor nos guiaba cómo hacer. Y aún cuando nos movíamos sin que Él nos mandara, porque a veces íbamos a tocar puertas a lugares, Dios luego nos decía, estén quietos, oren, adoren. Hacíamos vigilia en tiempos de ayuno, tiempos de solo oración, cantábamos, danzábamos en mi casa con mis padres, con mis hermanos, y hacíamos todo esto que parecía una locura, pero de esa manera Dios nos entregó la victoria, y en 3 meses, si no estoy mal, fueron 3 meses en ese momento tan difícil, Dios se glorificó y Dios nos entregó la victoria, y Dios obró en el banco, y Dios nos dio la casa, y la casa hoy es nuestra, porque Dios nos la entregó, y ahí se predica la palabra de Dios. Él lo hizo. Mire, a ellos les dijo, pónganle cuidado lo que sigue allí. Verso 19, y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios se encargó de traer una confusión entre los enemigos. Mientras que hacía el pueblo, adoraban, cantaban. Por eso es tan importante la alabanza. Por eso es tan importante, y por eso al diablo no le gustan los adoradores. Él no le gusta que nosotros nos reunamos para adorar al Padre. Por eso a veces tenemos batallas tan fuertes, porque el enemigo se levanta a estorbar, pero más poderoso es el que está con nosotros y nos da la victoria. Amén. Entonces vemos ahí, fue algo tan poderoso lo que acontece, y cómo el Señor les entrega la victoria, y todos sus enemigos fueron vencidos hasta no quedar ni uno, dice la palabra. Todos se mataron entre sí, y cogieron este pueblo, Josafat y su pueblo, pudieron recoger todo el botín durante 3 días, de todos los tesoros y de todo lo que estos 3 ejércitos traían, porque venían a tomar posesión de ese territorio donde estaba Josafat y el pueblo de Dios. Pero Dios destruyó a los enemigos y le entregó el botín a su pueblo. Dios les entregó la victoria, y hubo paz, y todos los moradores de los pueblos vecinos entendieron que el Dios de Josafat era el Dios de todo poder y de paz. Asimismo, también otro ejemplo en lo que puede suceder mientras adoramos: puede haber un rompimiento. ¿Qué sucede? Se rompen ataduras, se quebrantan esquemas mentales que traíamos del mundo, que no nos dejaban conocer a Dios. Se rompen ataduras con el pecado, se rompen ligaduras aún del alma, cuando estábamos atados a las personas equivocadas, que Dios no quería o no tenía planeado para nosotros, pero nosotros metimos la cabeza por ahí
¿Y qué pasa? En medio de la adoración Dios libera nuestra alma, Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, Dios pudre los yugos. Porque el Espíritu de Dios y su unción fluyen para romper todas estas cosas, para tomar posesión de territorios, para tomar posesión de personas, no para posesionarme de ellas y controlarlas, sino para tomar posesión de un pueblo que Dios escogió para Él. Conquistamos pueblos, ¿sí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en Josué capítulo 6? Josué capítulo 6 dice que ellos tomaron un pueblo llamado Jericó. ¿Se han leído esa historia? Cuando Josué toma Jericó, fue algo también sobrenatural, algo loco, ¿cierto? No dice, pero ¿cómo de esa manera? Ay, no, es que Dios se inventa unas cosas que uno a veces no se las imagina, pero en la mente de Dios es tan multiforme y poderosa que Él ya tiene planes. Y uno dice, pero ¿cómo se logró tal cosa? Como Josafat, ¿cómo con solo ir a un monte a cantar Dios destruye a los enemigos? Ay, Señor, eso no me cabe en la cabeza. El razonamiento muchas veces nos quiere estorbar y traer incredulidad. Pero cuando nosotros dejamos que Dios verdaderamente sea el centro de nuestra vida y lo conocemos a través de adoración a Él, y Él se revela a nosotros, nos enseña que Él puede obrar de maneras que nosotros ni nos imaginamos, pero que cuando obedecemos a esas instrucciones veremos su gloria allí. Entonces, lo que puede suceder allí mientras adoraron al Señor fue que pudieron lograr la conquista de un territorio que Dios ya lo había entregado a través de una palabra profética. Dios había anunciado que esa tierra ellos la debían tomar en posesión. Jericó era una tierra que hacía parte de todo el territorio, de toda una promesa que había sido anunciada por Dios a través de Moisés, y de Moisés sobre Josué, quien fue el sucesor. Y Josué entonces fue con el pueblo a tomar la posesión de este territorio del cual Dios les habló. Mire lo que dice en el verso 10 al 14 y luego hasta el 16. Dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Mire lo que les dijo el Señor. Dios les manda que tomen posesión de una tierra. Dios les dice que la rodeen. Durante 6 días tenían que rodear la tierra. Cada día tenían que ir y rodearla, pero no podían ¿qué? No podían hablar, no podían gritar, no podían hacer nada, solamente ir alrededor y no más, durante 6 días, ¿cierto? Sigamos leyendo. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Qué tenía que sonar? Solo las bocinas, ¿cierto? Continuemos. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día, espere que se me fue. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Cuánto? 7 veces fue la orden que Dios dio. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado
la ciudad. Amén. ¿Cómo lo hicieron? Rodeándola. Ellos no podían gritar ni hablar, pero los sacerdotes iban con el arca y los que llevaban las bocinas solo hacían sonar las bocinas. En el séptimo día fue donde, en el sexto día dieron 7 vueltas, y en esas 7 vueltas, en la última les dice Josué, ¿qué les dijo? Yo no escucho gritos. ¡Gritad! Y todo el pueblo gritó y celebró, y Dios derribó las murallas y tomaron posesión de la tierra. ¡Wow! ¿No les parece esto impactante? ¿Cómo el Señor puede obrar en cosas donde uno dice, pero ¿cómo lo lograré? Un rompimiento vino, las murallas cayeron y ellos pudieron entrar al territorio y tomaron posesión. Tenían que quemar todo y no podían tomar nada del botín, porque el Señor dijo que esa ciudad era anatema delante de Él. O sea, no era nada buena. Todo lo que había ahí estaba mal y en pecado. Solamente se salvó una familia, la mujer ramera, Rahab, y su madre y su padre y su familia fueron rescatados porque ella creyó en el Dios de Israel. Tremendo. Entonces, mientras alaban, mientras se adoran y se hacen cosas extrañas y locas a veces que Dios nos manda hacer, Dios se encarga de hacer lo que nosotros humanamente no podemos. Gloria a Dios. Muchas veces en medio de enfermedades, en medio de aflicciones, en medio de momentos de abatimiento donde el alma se abate, a veces estamos en situaciones difíciles. Dios quiere es que lo adoremos, no que nos llenemos de resentimiento contra Él, de rabia. Dios me abandonó, Dios me dejó, es que Dios ya no me oye. No, al contrario, entre en el lugar secreto y adore, porque mientras usted está ahí, Dios está haciendo lo que usted humanamente no puede. Dejémoslo obrar a Él. Ahora mire otra cosa. La obediencia tiene que ver, la adoración tiene que ir acompañada de obediencia. Si Dios nos va a dar instrucciones en ese lugar secreto y yo no las obedezco, ¿de qué me sirve? Pero si yo voy a ese lugar secreto donde Dios está, a través de la adoración yo me humillo, me rindo y estoy pidiendo el consejo de Dios, estoy pidiendo su sabiduría, su inteligencia, su guianza ante una situación, le aseguro que Él traerá una respuesta, una guianza, una dirección, unas instrucciones para guiarlo a la victoria. No dudemos en obedecer, no dudemos en hacer lo que Él está diciendo. Vamos inmediatamente, actuemos, porque ahí veremos la gloria de Dios. Amén. El otro ejemplo, ya para terminar acá, es libertad. Entonces hablamos el primero fue victoria, lo que puede suceder mientras adoramos, Dios nos entrega la victoria. El segundo es el rompimiento, y ahora voy a hablar acerca de libertad. ¿Qué hizo el Señor en el libro de Hechos capítulo 16? Mire que Dios se manifiesta con un gran poder. Mientras Pablo y Silas estaban haciendo la obra del Señor, oraban, predicaban, ministraban, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo entonces llega un día, un momento donde esta mujer está detrás de él y de Silas, diciéndoles: ustedes son hijos del Dios Altísimo, ustedes son siervos de Dios, ustedes. Y Pablo dijo: ya me tiene hasta el copete, yo ya qué hago aquí. Pues él sabía lo que había en esta mujer, era usada en la adivinación y tenía 2 amos que la tenían ahí, la usaban para que ella, a través de esos dones, ella recibía dinero y de esta manera era como que trabajaban ellos. Entonces cuando Pablo por el Espíritu es movido, porque ¿quién más hizo esto? Dígame. Le dice a esta mujer, le reprende ese espíritu inmundo, el espíritu se va de ella
pues se acabó el trabajo. Sencillamente ya no sería más esa mujer que adivinaba la suerte de las personas. Entonces los hombres que la usaban a ella para ese trabajo se enojaron tanto contra Pablo y Silas que los hicieron meter en la cárcel y los llevaron presos como si hubieran cometido, mejor dicho, el más terrible pecado, o no sé cómo decirlo, y se generó un gran problema. Y entonces se fueron a la cárcel por esto. Pero Dios tenía un propósito. ¿Qué pasó? Que cuando ellos están en la cárcel, a la medianoche, ¿qué hicieron? Adoraron, cantaron himnos y oraron al Señor. Y mientras ellos están cantando, mientras ellos están adorando y orando, sucede una gran manifestación de Dios y el lugar tembló y se estremeció de tal manera que las cadenas que los ataban a todos los presos y también a Pablo y a Silas se rompieron y fueron libres. Las celdas, cada cárcel, cada celda se abrió. Y ellos quedaron todos, yo me imagino que todos estaban impactados, ninguno salió corriendo. Era tanto el impacto que todos quedarían ahí como que, ¿y esto qué es? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Pues dos locos estaban cantando en la celda de allá, en la más fea. Allá estaban cantando y oraban y alababan a Dios. Y cuando ellos hicieron eso, todo esto pasó. Pues resulta que el carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo le grita: tranquilo, todos estamos aquí, ninguno se ha escapado. Entonces él dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente él creyó. Y entonces cuando él recibe a Jesús, luego le dice a Pablo y a Silas: vamos a mi casa, porque yo necesito que mi familia también crean en Jesús. Y lleva a Pablo y a Silas a la casa, y allí también su familia se convierte a Cristo y son bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y luego Pablo y Silas regresan a la cárcel y allí sucede otro milagro, que los acusaban ya no pudieron y entonces los dejaron en libertad. Mire lo que puede suceder mientras adoramos. La libertad se manifiesta. Los que están presos y oprimidos en cárceles de depresión, de tristeza, de angustia, de temor, de miedo, de soledad, van a ser libres por causa de entrar en adoración en la presencia de Dios. ¿Por qué el alma se abate y por qué a veces vivimos en aflicción y en tantas cosas? Porque no hemos entendido que nuestra alma ya no está ligada al mundo ni a la corriente de las tinieblas. Nosotros fuimos trasladados en espíritu, alma y cuerpo al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él, y cuando entramos en esa adoración, en esos tiempos del lugar secreto, a ministrar la presencia de Dios, Él nos ministra a nosotros, y aún lo que Él hace en nosotros puede liberar también la vida de nuestros hermanos, amigos, familiares. Gente que está atada por alguna circunstancia recibirá liberación por lo que usted ha recibido de parte de Dios en ese lugar secreto. Mire lo poderoso que es Dios. Entonces, adorar no es perder tiempo. Adorar no es porque nos toca. No, esto es del Espíritu. Y cuando lo hacemos de verdad, vamos a ver unos resultados maravillosos. Dios no quiere que en medio, es cierto, nuestra carne natural a veces se aflige y llora y siente, porque no somos de palo. Sentimos, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos dejamos mover no por las emociones naturales de la carne, sino por las emociones del Espíritu, entonces vamos a ver cosas tan preciosas, como Dios nos va a ministrar, cómo el Señor nos va a consentir, cómo el Señor nos va a hablar, cómo el Señor nos va a exhortar también en ese lugar secreto, cómo va a enderezar cosas que estaban torcidas en nosotros,
cómo nos va a madurar en el carácter y a madurar en cosas que estábamos totalmente inmaduros. Nos enseña a aborrecer el pecado y nos enseña a amarlo a Él por encima de todo. Todo eso sucede, se desarrolla la santidad aún más. Es maravilloso estar ahí en ese lugar secreto. Y por último dice que fluimos en los dones. Los dones se activan cuando estamos en ese lugar secreto. Usted puede orar en lenguas, usted puede interpretar las lenguas. Dios le va a dar la sabiduría para interpretar esas lenguas. Pero si me dio el don de hablar en lenguas y no entiendo ni papa, ¿qué hago, Señor? Yo no entiendo y por eso ya no me gusta hablar. No, usted le dice, Señor, déjame interpretar, y Él le va a dar esos momentos donde usted empieza a hablar en el idioma angelical y también hablar en el idioma en español con el entendimiento, orando con el entendimiento y orando en las lenguas del Espíritu, y usted va a empezar a interpretar lo que Dios está hablando. Hay un mensaje para alguien, hay un mensaje personal, hay un mensaje para la iglesia, tal vez Dios lo va a hacer, ¿sí? Entonces van a suceder cosas tan poderosas, cantando, adorando con fe, creyendo lo que Él hace, creyendo que todo lo que Él nos está ministrando será de bendición tanto para nosotros como para los que nos rodean. Mientras cantamos, adoramos y usamos esas herramientas, Él va a obrar de manera sobrenatural y podemos cambiar ambientes que eran terribles para que el ambiente de Dios tome lugar. Se disipan las tinieblas, se van las angustias y todas esas cosas que oprimen el alma se disipan cuando entramos a ese lugar secreto en la adoración a nuestro Padre. Adoraremos al Señor eternamente. Ay, a mí no me gusta, pero fue llamado a hacerlo eternamente. Hay gente que no le gusta y piensan que es aburrido. Cuando aprenden nos quieren salir de ahí. Dios nos ha confiado su gloria y Dios nos ha enseñado y nos enseñará a fluir en ella. No dudemos, cuando adoremos esa gloria se va a manifestar. Y solamente quiere que nosotros quebrantemos el corazón cada vez más, quebrantando nuestro corazón delante de Dios, no resistiendo su presencia, sino doblegándonos ante su presencia. Al que tenemos que resistir es al diablo, pero no a la presencia de Dios. Dígale a su carne, no puedes resistir la presencia de Dios, pero sí tienes la autoridad para resistir al diablo si te sometes a la presencia de Dios. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Nos has bendecido, nos has hablado, nos has ministrado. Gracias por enseñarnos que la adoración viene de ti, Señor. Que la adoración eres tú. Tú eres el centro de la adoración y tú estás en nosotros. Por lo tanto, nos llamaste a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y nos enseñas que la adoración solo se puede hacer desde el espíritu y solo en espíritu y en verdad. No se puede hacer de otra manera. Y la inspiración para hacerlo eres tú en nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado y hoy nos enseñas que mientras adoramos pueden suceder cosas tan poderosas como las que han sucedido, Señor, en esto que vimos en la Biblia hoy, en cosas que parecían locura para la mente natural, pero que allí te glorificaste de manera sobrenatural. Hoy, Señor, sabemos, Padre, que estás con nosotros y que así como el Espíritu de Dios se movió sobre hombres en el antiguo pacto, hoy viniste a habitarnos para guiarnos a toda verdad y enseñarnos a ser esos verdaderos adoradores que te adoramos en todo lugar, donde quiera que vamos, en espíritu y en verdad. Te doy gracias porque en medio de esta adoración has roto cadenas, has quebrantado y has podrido yugos por causa de la unción que fluye. Se han liberado territorios, se han liberado personas, se han roto las cadenas en el nombre de Jesús, Señor, y asimismo el ambiente
que había de opresión, depresión, de angustia, de temores, de enfermedad. Hoy en el nombre de Jesús tú traes libertad, tú restauras, tú limpias, tú, Señor, estableces tu reino y el trono de Dios en nuestro corazón, y el ambiente natural cambia porque el trono de Dios trae su presencia. Por lo tanto somos llenos e invadidos, impactados por tu gloria, y somos portadores de esa gloria para fluir en ella. Hoy declaramos, Señor, que en esa adoración la gloria de Dios se manifiesta, y entonces tú nos llevas a hacer cosas mayores, cosas que en nuestras manos naturales no podríamos hacer, cosas que no pensábamos, Señor, pero que en tu gloria y en tu poder y en tu mente estaban, para que hoy las veamos manifestarse sobre nuestras vidas. Gracias, porque hoy determinamos buscar tu rostro. No queremos nada más que a ti, que tu presencia, Señor. Enséñanos a intimar contigo, enséñanos a buscarte en el lugar secreto, enséñanos a mantenernos ahí en ese lugar de intimidad contigo, en el lugar santísimo, cara a cara contigo, porque es ahí donde tú nos llamaste a estar continuamente. Te doy gracias por tu iglesia y les bendigo en esta hora. Declaro libertad y declaro, Señor, que rompimiento está sucediendo en hogares, en familias donde el diablo había puesto ataduras, cadenas muy fuertes. Hoy se empiezan a liberar, hoy se rompen esas cadenas, hoy todo yugo cae, se pudre en el nombre de Jesús. Se liberan las familias, se liberan jóvenes, se liberan niños, se liberan ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, restauración y sanidad, fortaleza, avivamiento, crecimiento en su vida espiritual, Señor. Y declaro también, Padre mío, que en el nombre de Jesús el reino de Dios se ha establecido, Señor. Gracias porque hoy podemos adorarte y darte la gloria por todo, Señor. Desde todo nuestro corazón, desde nuestro ser interior, adoramos al Padre. Recibe, Señor, la gloria. Recibe, Señor, toda la honra. Y la honra por siempre te pertenece a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Nos vemos en la próxima reunión. Bendiciones.